Muy bien, vamos a comenzar a disfrutar de lo que Dios enseña en su palabra, porque se disfruta. Aquí no estamos para ni meter miedo, ni condenar, ni tampoco ahuyentar. Quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Qué diferencia hay si tú tienes $1.000.000 en un lugar y tú no lo sabes y está el millón esperando por ti? ¿Qué es lo que necesitas para recibir ese millón? Conocimiento. Conocimiento. Pero el millón está ahí. Está ahí. Entonces yo creo que es lo que sucede hoy en día, y lo decimos con humildad, porque esto es básicamente para motivar al que ve y al que oye. La iglesia de Cristo hoy en día, en unos lugares, aparenta tener más luz que en otros lugares. Sí. En unos lugares vive más empobrecida que en otros lugares. En unos lugares tiene teólogos que estudiaron y saben definir, hasta incluso con los originales bien traducidos, por lo que ya saben ellos, por el conocimiento que tuvieron de saber hebreo, arameo, griego. Y hay otros lugares que son hermanos laicos que no estudiaron, pero estudiaron la Biblia, abrieron grupos, y esa iglesia sabe lo que sabe el laico. Y entonces esa diferencia hace que se ignore mucha de la verdad que está en la Biblia, que es de nosotros. Amén. El beneficio. Y vamos a comenzar con lo que Pablo le escribió a Filemón. Y él dice, en el versículo 6, la comunicación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Y Pablo dice que la fe de él es eficaz. Sí. ¿Por qué? Porque él la comunica. O sea que Filemón estaba comunicando la fe eficaz que él tenía. Y el conocimiento decía, mira, Dios dice aquí que tú tienes todas estas cosas buenas a tu favor. Y yo creo que es lo que tenemos que ir haciendo. Así es. Es como la otra cita que dice Pedro, segunda de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y poder. Amén. Así que está diciendo aquí Pablo, él dice el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Ya dadas. O sea que ya las tenemos, pero ¿cuántos las saben? Así es. No es que nosotros decimos que la tenemos toda y que somos absolutamente los únicos, pero hay verdades que ya conocemos, Sí. que hemos compartido, como la unidad que hay entre Jesucristo y su iglesia, Estamos en bien. el tema anterior, para conocer lo que hay en nosotros a nuestro favor, y eso lo compartimos. Y hoy, Si somos un solo espíritu, es un matrimonio, ¿verdad? ahora Dado por Dios. para concluir y ahora empezar a dilucidar esto, Pablo le escribe a los Efesios en capítulo 1 y dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor. ¿Desde cuándo fue eso? Desde antes de la consumación. Y entonces, A Dios no le salen los entonces, huevos quemados. entonces desde antes, Sí. ¿cómo Dios ya nos veía? Ya nos veía, y había estatuido, ya estaba consciente, porque a él no se le salen las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué todavía hoy seguimos diciendo la iglesia se está muriendo porque está en pecado, la iglesia está perdida? Porque viven bajo juicio. Porque no han tomado que el que Cristo, o sea, el que haya sido llevado a juicio por nosotros y para nosotros. Mira lo que dice Pablo en el libro de Efesios, para concluir este pedacito. En Efesios 2, del 1 al 6, dice Pablo, estando muertos en delitos y pecados, Sí. el mismo poder que resucitó a Cristo de la tumba, según el capítulo 1, Ese. el Espíritu Santo, nos resucitó y nos dio vida juntamente con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales. Ahora,
Eso es un proceso que ya pasó hace 2000 años. Así es, en la cruz. Si Dios levantó a Cristo de la tumba, estábamos destituidos por causa de Adán y Eva, de la gloria de Dios. Entonces Dios nos resucitó sin contar con nosotros. No, lo hizo Porque un muerto no puede decir resucita. por el puro acepto de su voluntad. Ahora, Domingo, qué bueno que lo mencionas porque eso nos reafirma a que Él hizo el matrimonio con nosotros. Y al hacer el matrimonio con nosotros nos presenta santos, inmaculados. Eso es nada menos lo que hizo en su papel sacerdotal y luego en ser sustituidos, dice el capítulo 8. Es quien nos podrá apartar del amor, o sea, porque nos puso en esa posición. Ahora yo te quisiera preguntar, tú tienes una serie de beneficios, ¿verdad?, de que estemos en matrimonio con Dios. ¿Quisieras mencionar algunos? Bueno, básicamente nosotros podemos estudiar en los beneficios de Dios, según dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3:10, revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. O sea, y predestinados para recuperar la imagen del primogénito Jesús. O sea, lo que está diciendo Pablo es aquí que debemos revestir el nuevo hombre por el conocimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre está hecho ya. No dice que fuimos hechos nuevas criaturas. Esto no es de vosotros, pero es hechura de Dios. Y las cosas viejas pasaron. Entonces quiere decir que una de las ventajas es, en lugar de vivir con un muerto, vamos a vivir con un vivo. ¿Te imaginas? Pero hay gente que sigue viviendo con el muerto. Cuando dice, el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive por causa de la justicia. Romanos 8:10. Y si tú buscas primeramente la justicia, dice, todo te será añadido. Oye, palabras de Cristo. Ahora, eso parece que está clarito, ¿no? Sí. Parece que es fácil, ¿no? Sí. Pero ¿cuántos años te costó saber eso? Domingo, es que sabe una cosa, Domingo. Nosotros vivimos en un concubinato. A ver, ¿qué sucede cuando una persona, cualquiera de los dos cónyuges, viven en un concubinato? O sea, es decir, ¿qué hacen? Está el matrimonio, pero por otro lado tienen otra relación. Es decir, combinan dos relaciones. Entonces, ¿qué pensarías tú para poder entender los beneficios? También, ¿qué te parece si vamos abriendo un poquito la ventana a los problemas en que nos encontramos los cristianos, como tú mencionabas ahorita? ¿Cuáles son esos problemas entonces? Vivir con un muerto, pero sí, también estar en concubinato. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. Mezclando. ¿Verdad? Romanos 7 lo dice bien clarito. Él está diciéndole ahí que en el versículo 14 que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Pero cuando él dice, mira, tú sabes, la ley judío, tú la sabes, que si la mujer se casa con otro, estando vivo el marido, se llama adúltera, pero si se muere el marido, queda libre de la ley del marido. Sí. Y dice, así tú piensas que nosotros somos del que resucitó, porque ese marido se murió, pero la cosa no fue así solo, sino que también se murió la esposa. Sí. Porque Pablo dice, cuando él murió, yo morí. Así es. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, cuando él resucita, el Espíritu que lo levantó, me levantó a mí. Amén. Y nos une ahora. Exactamente. Y ya no podemos volver al muerto. No podemos volver al muerto. Porque el muerto era el Jesús de Nazaret. Pero vinimos en concubinato con un muerto. Pero ese es el que está mezclando la ley con el nuevo pacto. Con el pacto. ¿Por qué? Porque el Jesús de Nazaret, que nosotros hemos estudiado, era el que se circuncidó al 8º día. Sí. Era el que nacido bajo la ley. Conforme a su costumbre, iba el sábado a la sinagoga. Y entonces, cuando uno vive en el Jesús de Nazaret, está viviendo con uno que murió en la cruz a los 33 años y 6 meses de vida. Pero él ya murió. Sí. Por eso Pablo dice, somos de resucitados. Es que ahí está, ahí función Jesús. Ahora vivimos bajo el Cristos. Es decir, lo que hizo por nosotros el Redentor. Y si tenemos Redentor, entonces ya no irás más a juicio. Es lo que quiere decir Juan capítulo 5. ¿Verdad? Pero si nosotros nos quedamos en el juicio, es como quedarnos en concubinato, ¿verdad? Porque estamos revolviendo, así como revolveríamos dos casas, ¿verdad? La grande y la chica, dijeron en México, ¿verdad? La de una mujer con la de otra mujer, por ejemplo el caso del hombre, la de un cónyuge con un extraño, es lo mismo que estamos haciendo, y yo creo que deberíamos de prevenir, ¿verdad? A los que nos escuchan. No es que esté mal una cosa, pero no es plan de Dios que se mezcle.
Por eso dice Hebreos, ¿verdad? Parte el agua, dice, o Efesios también parte el agua, Colosenses. Ya no es esto. Hay un nuevo pacto para los judíos, se los ofreció, y luego un pacto de gracia para los gentiles, que era un misterio que hasta que le fue revelado a Pablo, es el capítulo 3 del libro de los Efesios, entonces se tiene como función. Ahora sí entramos en un verdadero matrimonio. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos en un solo cuerpo pudiéramos ser fieles. Pero no somos fieles por nosotros, sino por el nuevo nacimiento. Porque ahora nosotros estamos escondidos en Cristo. Ahora, ¿cómo tú puedes desarrollar un amor con un Dios que te dice, si tú matas, si tú robas, si no guardas el sábado, si tú comes esto, no comes aquello, yo te voy a destruir? Bajo O juicio, sea, bajo miedo. Bajo juicio tú le tienes miedo. Ujú. Porque tú estás viviendo bajo un concepto básicamente tiránico. Por eso dice que por eso trae temor, dice, ¿no? Exactamente. Ahora, cuando tú vives en el Espíritu, es diferente porque es la ley del amor, dice Pablo. Así es, exactamente. Y entonces la ley del amor está en tu corazón ahora. Ujú. Y tú lo amas porque sabes que Él te resucitó. Aunque tú vives en un cuerpo caído, Sí, tú tienes la vida eterna dentro de ti ya. sí, Porque Dios te resucitó espiritualmente. Es lo que la gente no ve ni podemos ver, no. porque es la carne. Pero a través de este precioso manual, la carta de amor de Dios que nos dejó, podemos Sí. nosotros ir encontrando que cuando Jesús llegó, llegó el Padre, llegó el Hijo, llegó Ahora, el Espíritu Santo, Cuando, llegó ahí. cuando Pablo hace la separación de las leyes, tú ya las acabas de mencionar ahorita. Una es la ley escrita, la ley escrita en piedra, también dice, tenemos que dejar la ley escrita en piedra para tener esa otra ley. En la nueva ley es a donde tienes que empezar con alguien que está muerto, porque si lo juntas, vivirías en concubinato, ¿verdad? Entonces tienes que dejarlo, ahora sí la ley ya no te condena, pero ¿cuál ley? Esta te condenaría. Tienes que dejarla a un lado. Porque ya tú moriste a esa. Porque ya dice moriste Pablo. a esta. Pablo dice que ya moría a ella. Ahora ya. nacemos a cuál? A la ley del Espíritu, que también ahí hay toda la moral, todas las instituciones, pero esa obra a diferente de esta. Esta obra a ira, esta obra a paz y amor, dice la palabra. ¿Cuál de las dos? Y si los mezclas, ahí es donde estamos en problema. Fíjate que la ley de los 10 mandamientos en piedra no es la ley espiritual del capítulo 7, No, versículo no, claro 14. que no. Porque ahí es cuando Pablo dice, mira, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a sujeción de pecado. Ahora, esa ley espiritual es la ley del amor. Sí, exactamente, esa es la que se refiere, exactamente. Esa es la ley del amor, Esa no es puede ser la ley de piedra. No, pues habría una contradicción. Exactamente, no puede ser. Entonces la gente no entiende que la ley espiritual te identifica a ti como un carnal vendido a sujeción de pecado. Y Pablo empieza a decir, mira, lo bueno que yo quiero hacer, no puedo. Y ahora yo veo que hay una ley en mí que es de pecado y de muerte. ¿Quién me librará del pecado de esta muerte? Exactamente. En eso estaba Y le pensando. doy gracias a Dios por Sí. Jesucristo. Y ahí Amén. vino la liberación. Y luego viene todo el capítulo 8, ¿no? El gran No hay fin de condenación, fiesta. ya no hay ¿verdad? condenación. Al contrario, ¿quién nos podrá apartar? Porque No. no hay condenación. Ay. Entonces, vivir bajo condenación es no tener evangelio. Es no tener lo que Cristo ya hizo perfecto de una vez y para siempre. Por eso es que queremos hacer charlas sobre el evangelio. Ese es nada menos nuestro título, ¿verdad? ¿Cómo entenderlo mejor? No nomás con nombres bonitos, sino con la realidad misma de la palabra. Pero para entender la palabra, les vamos a dar una posición también para cuidado con la mezcla, porque la mezcla es concubinato, y Dios no quiere eso. Él se casó con esta, ¿verdad? Este es fiel a este, y este va a ser fiel a esta. Sí, ahora, déjame explicar. Si nosotros no dejamos y revolvemos, vamos a tener problemas. No quiere decir que no cojamos cosas buenas de acá, pero lo que sí es que tenemos que ir a dos. Esta que me muestra lo que iba a venir, pero esta Dice que la sombra. es la sombra, muy bien, Domingo. Y llegó el cuerpo que la proyectaba y que- se acabó la y esta- sombra. y estas son la realidad Exacto. de las cosas que habrían de venir. Entonces, ¿cuál es la que le debemos de dar vigencia en caso de que encontremos una disparidad? Entonces, ¿a las sombras o a la realidad de las cosas? Entonces, ahora, ¿cómo fueron selladas las realidades de las cosas? La Biblia habla de 2 puntos. 3 puntos, perdón. La muerte, la resurrección, ¿y cuál sería la tercera? Efesios capítulo 2. ¿El sello de quién? De sello del Espíritu Santo. Es la vida en el Espíritu, ¿verdad? Si nosotros no seguimos esas grandes, vamos diciendo, columnas, tenemos problemas. Entonces, quisiéramos validar esta enseñanza con esta, estamos mezclando.
estamos en concubinato, ¿verdad? Estamos en pecando. ¿Por qué? Porque nos estamos cerrando el blanco, nos estamos separando de la realidad de las cosas. No, espérenme, no quiere decir que acá no haya ciertas cosas positivas. Espérenme, no quiero decir eso, pero tenemos que separarlas adecuadamente, dice la Biblia. Esto podrán servirte o sirvieron para ciertas cosas, pero esto te mostraba esto. Pero si ya vino esto, ¿a quién le debemos ser fiel? En caso de un problema, ¿a este? ¿O tenemos que ser fiel a este, a donde se manifestó Cristo y a este crucificado? Por eso era la postura paulina. No, y si lo antiguo estuviera vigente, dice Pablo, en vano murió Cristo. Entonces en vano murió Cristo. O sea, ¿para qué se derramó la sangre? Entonces hace la sangre como inmunda. Si tú creyeras eso, dice. ¿Por qué vino a redimirnos? ¿De qué? Exacto. Entonces, es muy buen punto. ¿De qué entonces nos redimió? Entonces nosotros decimos, no, nos redimió condicionalmente si lo aceptas o no lo aceptas. No, con el gozo puesto delante de sí, Él fue a la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que la fe empezara en Él y terminara en Él. No es lo que tú piensas que es, o que se te tome por justicia, por obras, como habla el capítulo 11 del libro de los Hebreos, sino como habla el 12, a donde ya el abanico lo completa y dice, no, ahora tenemos algo mejor, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No es que queramos quitarles a ustedes, ni queremos desengañarlos de algo que tengan ahí muy clavado por las bonitas cosas que hay en el Antiguo Testamento, pero hay que ponerlas en su lugar. Y el mismo Dios se encargó de hacerlo, por eso dijo, este es un pacto, ahora viene otro pacto. Y este pacto fue sellado con sangre, dice. Así dice la palabra. Entonces dice, al momento en que fue sellado con sangre, Pablo se da cuenta y dice, oh, yo no quiero saber más que de Cristo y a este crucificado. ¿Verdad? Pero esa es la realidad de las cosas. Esta es la realidad de las cosas. Dice, no, que porque este es un Dios y este es el mismo Dios, pero no es el mismo pacto. Esa es la diferencia. Hay diferencia, ¿verdad? Por eso dijo, voy a hacer un nuevo. Además, ese pacto que se hizo y se selló con sangre antes de Cristo venir con Moisés y se hizo comenzando con Abraham y Jacob y todo lo demás. Fue un pacto que se hizo no para todas las naciones. No, exacto, sí. O sea, no todas las naciones. Fue una nación que Dios tenía contacto con ella. Sí, desde el principio, porque tenía que hacer un plan para mostrarle al mundo la preparación de la venida del libertador. Que cuando llegara, pues entonces todas las naciones iban a entrar. Como dice que en ti serán benditas todas las naciones. Por eso dice Pablo que Dios evangelizó primero a Abraham para beneficio de todos los gentiles, todas las naciones. Pero también hay que darnos cuenta que él estaba a cargo de todas las naciones. Pero a partir de Abraham dice, no, te voy a dejar una promesa para el anterior, pero te encargo que comiences a formar uno a donde yo voy a dar una promesa. Y ese uno se le llamó el pueblo de Israel. Pero venido el cumplimiento del tiempo, pues más o menos tratando de entender, como no siguieron ese pacto para llegar al propósito de Dios, ¿verdad? Que nosotros lo comenzamos a ver desde Isaías, ya quiten eso, los tengas acá, y no lo quisieron quitar, no quisieron irse a dónde, al Mesías, capítulo 53. Entonces dice, van a ir a Babilonia, y fueron para que se den cuenta, pero regresaron y siguieron casados con el muerto, en lugar de coger al Redentor. Entonces vienen, ¿cuántos años de silencio, Domingo? Más de 400. Más de 400 años, hasta que viene Cristo, y a los suyos vino, dice Juan, y los suyos no lo conocieron. Entonces, es por eso que nosotros queremos llamar la atención. Hay muchas cosas que están bien aquí, pero esto no apuntaba correctamente, no era la realidad de las cosas a esto. Inclusive el mismo santuario, ya lo hemos expresado nosotros en nuestros libros, dice la misma Biblia que esto era un formato de señas, que inclusive no perdonaba los pecados, sino perdonaba únicamente los pecados involuntarios, ¿verdad? Pero los voluntarios dice, no, era separado del pueblo. Ahora sí, cuando Cristo viene y muere en la cruz, dice, ahora sí vino y le solucionó el problema del pecado a los anteriores. Por eso, porque hizo la realidad de las cosas, de que hubiera un Redentor, que ya no nomás era que apuntara a Dios, oigan, sigan al Redentor ese que les hemos hablado, sino que vino manifestado en ¿qué? Dice Juan, en carne, ¿verdad? Y hecho todo en espíritu, todo en verdad, ¿verdad? Dice, y esa gracia y esa verdad nos las manifestó a nosotros, dice, y nosotros entonces podemos vivir de gracia sobre gracia. ¿Verdad? Quise hacer este paréntesis para que puedan entender el beneficio, el gran beneficio de entender el matrimonio de Cristo, ¿verdad?
Sí, yo quisiera dirigirme a alguien en particular que está mirando y oyendo este tema para que sientas el deseo de hacer no tal vez lo mismo que él y yo hacemos en enseñarlo en esta forma televisada, filmada, grabada, escrita por libro, sino verbalmente, con la Biblia en la mano, con alguien, una vez que ya tú estés concientizado, haber vestido el hombre interior por el conocimiento, para mostrar tu posición delante de Dios. ¿Por qué? Porque lo hemos analizado, que en el mundo hay más de 7.000 millones de habitantes. Y no vamos a hacer la división de los millones que pertenecen al budaísmo, o al islamismo, o al catolicismo, protestantismo. No vamos a hacer el conteo de cuántos son cada uno de ellos. Pero sí podemos enfatizar cuántos realmente sabrán su posición. Cuántos realmente sabrán que han sido adoptados y esa adopción espiritual es la que ahora puede decirle a Dios, Abba, Papito, sí. Papito Dios, y que ahora podemos oír del Espíritu Santo, nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos podrán? Que somos embajadores. ¿Cuántos podrán sentir eso? Siendo salvos, aún estando en delitos y pecados. Eso también se mantiene en una sombra. Entonces tenemos que ir a decírselo al vecino, al amigo, por radio, televisión, donde quiera que Dios te dé. Pero recuerda, a la luz que tú tengas, compártela. Así es. Y si tú recibes luz, Dios te da más luz. Pero imagínate, qué diferente, si nos vamos un poquito bíblicos, qué diferencia hay en decirle a una persona, ¿eres hijo de la espuria o eres hijo de la correcta? Después vamos a ver a lo mejor esa, y tú lo sabes manejar muy bien. Eso es lo que tenemos que comenzar también a ver, ¿verdad? Los beneficios de que el matrimonio es con la correcta y no con la espuria. Entonces, si yo me voy a este otro lado, entro en un plano que dice la Biblia que entro de nuevo y me pongo un velo. No solamente eso, que el apóstol Pablo como profeta de Dios dice, no heredan juntos. No heredan juntos, por eso yo quiero que un día lo desarrolle. No heredan juntos, no van a devolverlo. Entonces, es decir, aquí está la que no era, ahora está la correcta. ¿A cuál de las dos vas a seguir? No puedes seguir a dos dioses, sino a uno solo. ¿A cuál? ¿Al Mesías o a donde no hay Mesías? ¿A donde tienes perdón de pecados o a donde no tienes perdón de pecados hasta que tú digas que o subes algo o dices que aceptas? Entonces, hasta entonces lo pones en la cruz. Entonces quiere decir que lo subes y lo bajas de la cruz. Espérate, ella vino, hizo perfecta y se casó, se matrimonió. Y si Dios dice que entre el hombre, él no te considera correcto que te separes con la muerte, con más razón. Pero ¿sabes una cosa? Aquí dice que la muerte lo separa, pero el matrimonio con Cristo, Domingo, la muerte hizo el matrimonio. ¡Qué hermosura! Para poder unirse a los dos pueblos hechos uno. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, aleluya. Así es, que quieres agregar algo. Bueno, lo que quiero agregar es lo mismo. Podemos tener un tercer segmento. Tenemos que seguir y viene otro tema. Y mantente y comparte. Amén. Así que bendecido con toda bendición celestial. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga con gran bendición espiritual.